Muy buenos días para todas las personas que nos escuchan. Les damos un caluroso saludo. Hoy nuestro tema principal será la tulpa de saberes con mayoras y mayores que se realizó el pasado 13 de septiembre en la comunidad de Portachuelo, teniendo en cuenta que la sabiduría de los antiguos debe preservarse y transmitirse a las nuevas generaciones y de que ese es el camino del enraizamiento del plan de ecosabiduría que lleva a cabo el programa de patrimonio natural, siendo conscientes de esta importancia y en la búsqueda de dejar memoria de estos encuentros tan importantes y necesarios, hoy vamos a escuchar las voces de quienes acompañan la línea de educación propia y ecosabiduría del programa y, por supuesto, también las voces de las mayoras y mayores que tienen en su historia la voz de la tierra y la memoria de los ancestros. Empecemos escuchando a Uber Mario Calvo Largo, parte del equipo de Ecosabiduría, que nos va a contar de qué se trata la tulpa de saberes. Buenos días, Uber. Yo soy de la comunidad de Tumbabarreto y actualmente acompaño la línea de educación propia del programa de patrimonio natural en lo que tiene que ver con la formulación e implementación del plan de educación ambiental propia del territorio. Cuéntanos un poco alrededor entonces de este encuentro que hemos tenido y qué intenciones van a largo plazo también en la búsqueda pues de la ecosabiduría. Este proceso del plan de educación ecológica propia empezó el año pasado. Durante ese recorrido que hicimos del camino, pues de acuerdo a todos los diálogos, a los encuentros que se hicieron, que se tejieron con la madre tierra, porque todos los espacios los tuvimos en diferentes comunidades, pero siempre en contacto con la madre naturaleza, se decidió llamar Plan de Formación en Ecosabiduría Ambiental, porque pues esa formación es la que siempre hemos recibido de las mayoras y mayores, y lo que queremos en este proceso también es escuchar precisamente la voz de la madre tierra, la voz de las mayoras y los mayores, porque pues la madre tierra es el principal centro de espiritualidad, de conocimiento y de saber, y los mayores son los que en su memoria histórica aún albergan todos esos conocimientos y saberes tradicionales que a nosotros pues nos han servido para nuestro proceso de lucha y de resistencia. Entonces lo que estamos el día de hoy precisamente es un encuentro con las mayoras y mayores en ese proceso de enraizamiento del plan, porque pues ahorita estamos en el proceso de enraizamiento, es decir, dar a conocer ese plan de lo que pudimos formular el año pasado para que la comunidad lo conozca, para que lo interiorice y para que pueda ser muy dinámico dentro de todo el territorio. Entonces en ese proceso desarrollamos el día de hoy una tulpa de saberes y conocimientos, porque precisamente el objetivo del plan de formación en ecosabiduría ambiental es formar guardianes y protectores de la madre naturaleza para sanar las heridas que nosotros mismos le hemos causado a la madre naturaleza, y entendemos que esa sanación de la madre naturaleza es precisamente a través de la palabra sabia de mayoras y mayores, de esos consejos que ellos tienen albergados en su memoria y que toda la vida nos han estado iluminando el camino, porque pues este proceso de lucha y resistencia ellos nos los han trazado milenariamente. Lo que nosotros hacemos es seguir sus huellas. Esto que nos cuentas nos da un contexto un poco más amplio. Cuéntanos ahora cómo el plan de ecosabiduría busca llegar a los niños y a esas nuevas generaciones, a otras esquinas del resguardo. El plan de formación en ecosabiduría ambiental está pensado para todo el territorio, pues para la comunidad educativa del territorio, en el entendido que para nosotros la comunidad educativa está integrada por cada uno de los miembros de las diferentes comunidades, desde el más pequeño hasta el más grande. Pero en el proceso hemos trabajado como con unos actores importantes que nosotros identificamos que son necesarios que quede su voz plasmada dentro del plan de formación en ecosabiduría ambiental, como son pues en esencia las mayoras y los mayores, porque ya lo dijimos, por todo el conocimiento que ellos tienen y porque realmente pues son los que son nuestro ejemplo a seguir, son nuestro faro. Hemos trabajado también con las mujeres del territorio, porque pues las mujeres en el proceso ambiental son fundamentales, ¿no? Ellas pues son el reflejo de la madre tierra, ellas representan el vientre sagrado, ese útero grande de nuestra casa mayor, y sabemos que si ellas están bien, pues todo va a funcionar bien en el territorio. Ellas actualmente vienen adelantando un proceso de sanación, que queremos que ese proceso de sanación también se vea identificado entre el plan de formación en ecosabiduría ambiental. Trabajamos con los etnoeducadores indígenas, pues porque ellos son en los centros en las instituciones educativas los encargados de enraizar esos conocimientos, esas habilidades, valores y destrezas, ese saber hacer, el saber y el saber conocer. Y también trabajamos con las niñas, los niños, los jóvenes y los adolescentes del territorio, porque pues ellos son la semilla de resistencia, ¿no? Ellos son los que más adelante van a fortalecer estos procesos, son los que más adelante nos van a representar a nosotros, y pues ellos en ese empalme generacional precisamente son los encargados de que esto en el tiempo y en el espacio siga perviviendo y no se pierda este conocimiento. Muchísimas gracias, Uber, por tu aporte. Queremos escuchar ahora a Claudia Ladino, coordinadora del área de ecosabiduría del programa Patrimonio Natural. Escuchemos su labor dentro del programa y su perspectiva alrededor del plan de ecosabiduría.
Actualmente estoy coordinando la línea de educación ambiental propia del programa Patrimonio Natural del Resguardo Cañamomo y hoy nos complace estar acá en la comunidad de Portachuelo contemplando, escuchando todos los conocimientos, las palabras sabias de los mayores. Tenemos mayores de diversas comunidades, mayores que han luchado, que han entregado muchos años por el territorio, han conservado nuestros usos y costumbres, han estado al frente de la organización y han estado siempre entregados días, noches, desde tiempo atrás, teniendo en cuenta que es un proceso pues que se adelanta desde la organización y ellos vienen año a año, día tras día, defendiendo, luchando y preservando la existencia del territorio del resguardo. Desde la línea de educación ambiental propia se viene adelantando el proceso del plan de formación en ecosabiduría, que pretende recoger toda, como su nombre lo dice, ecosabiduría, la sabiduría que alberga el territorio a través de las mayoras y mayores sabios, a través de toda la riqueza, conocimiento que ellos tienen. Hoy ha sido un intercambio de experiencias en todos los contextos espirituales, territoriales, culturales, ancestrales de nuestro territorio. Para ellos incluso es un placer contarnos y hacer el intercambio de experiencias entre ellos porque pues como lo decía ahorita hay de diversas comunidades y hay testimonios que a lo mejor algunos mayores no conocen, entonces se está haciendo un intercambio que lo decía ahora un mayor, tenemos es que albergar, cultivar y preservar el fuego del conocimiento, no podemos dejar que ese fuego se vuelva cenizas, que es lo que acaba con la existencia y la pervivencia de las comunidades. Muchísimas gracias, Claudia, por tu aporte. Escuchemos también a don Conrado de Jesús Hernández, mayor de la comunidad de San Pablo, compositor del himno del resguardo y músico de la comunidad. Mayor, cuéntenos el valor espiritual y místico que tiene la música para usted. La música es algo muy importante y muy linda, la música. ¿Por qué? La música es salud, la música es integración, la música, si uno está triste y oye música, digamos, y está enfermo, le dan ganas de levantarse a bailar. Entonces yo digo, es salud y sin música no hay nada. Entonces es indispensable la música. En la composición, yo en mi calidad de compositor me inspiro por algo y compongo lo real. Yo, por ejemplo, le compongo a los árboles, le compongo al agua, le compongo a los cerros y a los animalitos, todo así, y también al despecho. Y le cuento, empecé la música, para mí empecé a hacer música a los 18 años y a componerle, a hacer letras, a hacer canciones. Bueno, salía por ahí cuando no había luz eléctrica, se quedaban con lamparitas y con velitas. Nos amanecíamos toda la noche y nos contrataban por ahí. Yo tenía un conjuntico que llamaban los ideales, una guacharaca, un requinto, una guitarra acústica. Con eso toda la noche la gente bailaba. Ahora en este momento, pues sí, ya digamos a la edad mía, porque pues sí, ya la edad es muy avanzada, con el hermano mío damos serenatas y nos buscan mucho. Qué gusto será poderles escuchar en algún momento sus melodías, don Conrado. Muchísimas gracias por su presencia en esta tulpa. También nos acompaña la médica tradicional y yo quisiera que nos contara sobre las prácticas de parteras que llevaban a cabo las mayoras, que de pronto muchos jóvenes y mujeres de la comunidad desconocen y que vale la pena volver a fortalecer. Por otro lado, sería muy bueno escuchar las anécdotas de las mayoras. Pues sabemos que ustedes son el ejemplo de la sabiduría y es que anteriormente y en ese vínculo de nuestra madre tierra también con nuestros jóvenes, ¿cierto? Y decimos que hoy por hoy se han perdido mucho esa práctica en la juventud, es por eso. Anteriormente todos nuestros niños nacían con las parteras, ¿cierto? Nacían en el campo. Todas nacían en la casa, sí, con la mamá, con la abuela, con la tía, pero todas nacían en la casa. Y siempre se hacía ese proceso de siembra, ¿cierto? Nosotros le decimos de siembra de la placenta y que era precisamente, decían las mayores, que era para que esa unión familiar, ¿cierto? Se mantuviera y que siempre estuviera como ese calor y que los hijos le hicieran caso a los padres, ¿cierto? Contrario a lo que está pasando hoy.
y luego se hacía un ritual muy bonito y que ahorita pues lo estamos nuevamente fortaleciendo, y es cuando se cae el ombligo del bebé, que también se enterraba, ¿cierto? Se enterraba en la tierra y se decía que era la conexión espiritual que se debe tener entre el ser humano y la madre tierra. Pero ahorita desafortunadamente vemos que la juventud no tiene amor a la tierra, es porque también se cambiaron esas tradiciones, entonces la mayoría de los jóvenes están naciendo en las clínicas, están naciendo en los hospitales, allá se llevan el ombligo, lo que le dejan. Anteriormente las abuelas dejaban una cantidad de ombligo, ¿cierto? O de cordón umbilical para poder tener esa conexión. Ahorita en los hospitales pues prácticamente los mandan sin ese moño o sin ese cordón umbilical, sino que ya lo mandan muy rasito. Entonces no solamente están botando la placenta, sino que también se están llevando una parte importante del ombligo, que era con el que nuestras madres hacían esa conexión espiritual. Nosotros ahorita hemos venido nuevamente, ¿cierto?, recuperando esas prácticas. Hay que volver a las mamás, ¿cierto?, a que tomen conciencia de que volvamos nuevamente a nuestras mayoras, a la sabiduría de ellas, pero también que si van a tener sus bebés en los hospitales, que pidan esas placentas y llamen a la partera o a los médicos para que vuelvan y entierren y vuelvan y generen esa conexión espiritual con nuestra madre tierra, ¿cierto? Entonces, ese ejercicio que hacen nuestras mayoras, nuestras parteras, es un ejercicio muy bonito, porque nosotros no solamente las vemos como esas mujeres que ayudan a traer una vida a este mundo, sino como las cuidadores, pero también como las consejeras y como las guías espirituales, para que ese niño y esa mujer, pues en todo ese periodo de antes, durante y después de ese parto, pues no solamente es venga, traigamos esta vida, sino cómo se tejen también esos núcleos espirituales con todos esos cuidados que se deben tener desde la misma madre tierra, ¿cierto? Desde el mismo calor de la madre tierra, del fuego, porque siempre la placenta debe ser rescolgadita con fuego. Entonces todo esto se había venido desapareciendo, pero ahorita pues nuevamente se está volviendo a motivar y a enseñar y a decir cuál es la importancia y por qué nuestros jóvenes han perdido esa identificación con volver a cultivar la tierra, con tenerle en amor a la tierra, sembrar. Entonces hay que volver mayores, y no sé pues ustedes también dentro de ese conocimiento qué otras prácticas conocían o conocen para tener a nuestros jóvenes ahí enraizaditos y que vuelvan nuevamente a sembrar y a cultivar nuestra madre tierra. Entonces no sé si de pronto tengan otras prácticas diferentes a las que tienen las parteras que nos puedan compartir también. Por ejemplo, no es por nada ni por nada, pero la que se sea salió y le sacaron la placenta y eso lo tiran. No se sabía dónde va a caer. Eso no hay que tal cosa. De ahí es de donde también le quedan los tales intuertos que llamamos. Eso es un cólico que, mejor dicho, ni porque fuera que tuviera quién sabe qué, como un destrozo, sinceramente. Y ahí es donde no le, como el cuento, hay unas que les valen las bebiditas que les hacen y les dan las bebidas calientes, les valen, otras no, siguen hasta que quién sabe a dónde ir a dar esa casita, porque mejor dicho. Que no piensan que con una partera salió una muchacha o algo. Porque eso le pasó a la mujer mía. Una muchacha por abajo, enferma ya de parto, y la llamaron, vaya, la llevaron. Le dijo, no, pues este niño va a nacer aquí. Y el papá, no, ya llamé el carro, hay que sacarla. La cargaron en la camilla, subían por la casa y ella quedándose. Le dijo, no, entremos aquí a la casa, pues donde ella, donde la partera. Y resulta que no quiso el papá que ella saliera por ahí. Subieron a la carretera, la echaron en el carro. ¿Sabe dónde nació el bebé? Allí en el Palar. Ahí nació el bebé en el carro. ¿No? ¿Por qué? Porque el papá muy acelerado. Porque es que para eso las parteras tienen conocimiento y ve que ya no aguanta estar por allá. Esa es una cosa que yo digo, porque es que ella ha atendido 52 partos y todos han nacido allí en el campo. Eso es una historia larga de ella. Son 52 familias que mellizos también le ha tocado atender. Que es una cosa dura para en el campo, pero sí, como ella tiene conocimiento y todo, nació uno y el otro pataleando y ella corcoviando para el otro, y bueno, porque es que ya una persona así como la mujer mía que tiene 72 años, es mucha experiencia para eso.
En realidad que, por ejemplo, mamá nos decía que le hiciéramos era la bebida de la hierbabuena de la negrita que había la otra vez, que esa bendita bebida de la hierbabuena era bendita. La hierbabuena, la manzanilla y los baños, bebidas y baños. Porque uno siempre le echan, cuando mi mamá nos trataba de estar en ese estado con nosotros el baño era desde aquí para abajo. Yo no sé si la médica tradicional, pero a mi mamá nos enseñó a echarnos hasta el agua del guamo rojo, que ese baño queda rojo y uno se lo echa y eso es, mejor dicho, uno queda como que, y todo eso así, uno le hace lo que uno pues cómodamente. Yo supiera más de lo que poco, mucho que sé. Yo hago lo que Dios me ayuda En la práctica. Exactamente. La placenta se coge y se entierra. Por ejemplo, mi madre decía que había que enterrarlo y se les echaba este rescoldito, por ejemplo, hacían el hueco o se hace el hueco, se le echa, se abre el hueco y se le echa el rescoldo caliente. Más encima le echa otra capa y más encima le echa la tierra. Se tienen que cuidar muy bien, la verdad es, porque ahora no hay cuidado de nada. Escuchemos ahora a don Aníbal Restrepo, uno de los mayores más antiguos que tiene la comunidad y que conserva en su palabra gran parte de la historia del resguardo. Así es que, don Aníbal, estamos muy felices de poder escuchar sus apreciaciones. Bienvenido a este espacio y bueno, cuéntenos, acérquenos a la memoria y a los usos y costumbres de los ancestros de este territorio desde su voz. Bueno, quiero saludarlos más, contento de que volvamos a refrescar una partecita de las memorias de lucha de tantos años de resistencia, la espiral en todos los sentidos. Nuestro territorio es la vida y sin territorio no hay vida digna. Porque en nuestro territorio están los 4 elementales, el aire, el agua, el fuego, todo lo que necesitamos para subsistir. No quiero alargarme mucho, porque yo tengo unas razones, creo que yo soy el mayor aquí de todos y soy el más viejo. Tengo unas experiencias muy importantes, hay algunas muy dolorosas, porque realmente le digo, lo hablo vulgarmente. Tengo una venganza de muchos años atrás, sobre todo en 2 aspectos, porque qué bueno haber tiempo de hablar todas las necesidades que habían para tener que recuperar nuestro territorio, que la mayor parte de nuestro territorio, de nuestro resguardo colonial Cañamomo, Loma Prieta, estaba en manos de terratenientes. Los dueños propios, nosotros los indígenas, no teníamos prácticamente casi ni dónde hacer una casa. Hablando de 70, 75 años, que yo creo que hay mucha parte de la juventud no conoce esa situación. Por eso está muy claro, miremos a Portachuelo, que no está en una planada. Miremos la Iberia, que está en unas faldas. El Palal, porque todas las tierras, por ejemplo, la tolda, las fincas, el Piñuelo, estaban en los planes porque estaban en pura ganadería extensiva, sin importarles que los dueños éramos nosotros totalmente, los indígenas de nuestro resguardo. Hablando de 75 años atrás, la venganza mía con muchos compañeros que me acompañaron y que ya no están aquí presentes, pero que nos ayudan a recordar esas memorias, esa resistencia. Lo primer venganza que no se me olvida, que es inolvidable, es el Partido Liberal y el Partido Conservador. Cuando todavía era yo un niño en Zipirra, los godos revueltos con los curas, con la policía, con la fuerza pública, se iban a Zipirra a quemar 15 ranchos que habían, porque eran ranchos así en pura paja y todavía un poco tapados con plásticos, y una miseria, una pobreza, porque no habían recursos económicos y las tierras estaban en manos de terratenientes, de unos 6 terratenientes que era la tolda, el Piñuelo, la Rueda, la Pangola. Todos esos terrenos estaban en manos de terratenientes. Afortunadamente, con muchos compañeros y la ayuda, el apoyo de las mujeres, nos pusimos a
organizarnos, hacer conocer que ese territorio era propio de nosotros, los nacidos, nativos y criados en nuestro territorio. Afortunadamente, a tiempo pudimos conocer esa situación, pero hablando del Partido Liberal y el Partido Conservador, los guachafiteros se unían con el clero, que por eso no comparto mucho con la religión católica, porque era uno de los enemigos de los liberales, porque a los liberales los llamaban los cachiporros y que estaban totalmente condenados. Y entonces en Cipirra no habían sino unos 8 dirigentes, los más viejos, y sabían hacer unas pistolas, unas escopetas que les metían pólvora, le metían piedra, y entonces se iban a los límites, que era la quebrada de Cipirra, que son los límites de nuestro resguardo con el municipio de Río Sucio. Entonces se iban allá y esas escopetas sonaban muy duro, y cuando la gente venían, todos venían a quemar el territorio de Cipirra, a acabar con los liberales, entonces comenzaban a disparar esas escopetas y de ahí no los dejaban pasar. Pero nosotros, las familias, porque eran familias muy grandes, porque en esos años no se conocía la luz eléctrica, no se conocía un televisor, no se conocía un radio, no se conocía absolutamente en qué entretener la gente, sino que eran echando hijos, 14, 15, 20 hijos. A los 5 años me acuerdo patentico que tenía que arrancar mi mamá con mi papá a las 5 de la tarde a dormir en unos cafetales por allá, porque estaban pensando de que pronto esos guachafiteros se metieran a nuestra comunidad y nos quemaran, ¿verdad?, los ranchos, o que nos mataran a los hijos. Entonces eran esas filas de mujeres, las mamás con todos los hijos, con unos canastrados de hijos, a dormir, a amanecer por allá en los cafetales, lejos de los ranchos. La venganza no se olvida entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, que no sabíamos de a dónde dependía eso, pero lo utilizaban era para hacer desplazamientos, tanto de los liberales también de los conservadores, y apropiarse de muchas tierras que en mucha parte del país. Eso fue lo que hizo, y que hubo muchos desplazamientos, hubo mucha sangre, hubo muchas venganzas, hubo mucha violencia, hubo mucho de todo lo contrario que nosotros los indígenas, que siempre hemos luchado por la paz, por la dignidad, por nuestra forma de vivir, pero todo lo contrario lo han hecho estos gobiernos desde muchos años atrás. Pero afortunadamente fuimos conociendo esa situación, por eso fue que nos fuimos organizando con mucho apoyo de las mujeres, de muchas universidades, como le decía un compañero ahí, que me parece importantísimo también recordar eso, que muchas de las universidades nos brindaron ese apoyo para formar grupos y hablar de la recuperación de nuestras tierras, que fue uno de los objetivos importantes que logramos. No fue un día ni dos, sino muchos años de lucha, de resistencia, de hambre, porque la miseria era mucha, porque no tenían los mayores donde cultivar, porque las tierras estaban en manos de los terratenientes. Entonces, otra de las cosas importantes que nosotros hemos conservado como indígenas es nuestra naturaleza, nuestros recursos naturales, que lo hablaban acá, que el agua es una vital para los indígenas, para los campesinos, para la población subsistir. Entonces, otra de las cosas importantes de la resistencia, de la lucha para la recuperación de nuestro territorio, era cuidar nuestros recursos naturales, que es la subsistencia de todo ser viviente, también de la fauna, de nuestros árboles, de todo lo que tiene que tener vida en nuestro territorio. Luchar, así nos costara la vida, porque eso lo decíamos, vamos a tratar de recuperar nuestro territorio y que estos terratenientes se vayan de nuestro territorio para nosotros poder cultivar, porque necesitamos nuestro territorio
para cuidar los recursos naturales, para la subsistencia y para la alimentación. Y mucha gente que tenía vocación y conocimiento de qué era lo que estábamos defendiendo, nos ayudaron. Claro que se nos perdieron algunas vidas, pero no nos dejamos doblegar, sino que organizamos grupos a hacer marchas pacíficas. La primer finca que logramos recuperar, que era la finca más grande, que acá hay algunos compañeros que todavía están allá, que los felicito porque están cultivando y están viviendo mucha parte de esos territorios, fue la tolda. Y dijeron, estos indios hijueputa no los aguantamos, vamos a tener que negociar. Fue así como comenzamos nosotros a lograr el objetivo del coronar, el objetivo de la tolda, que muchos compañeros están allá y eso me alegra mucho porque hay unos que están sacando panela, revuelto, otros también tienen montes, pero algo importante se comenzó y la tolda fue la que abrió el camino para que estos otros terratenientes de la Rueda, del Piñuelo, la Pangola, todo lo que se logró recuperar negociando a la brava ya con el Incora, ya pudiéramos nosotros cantar gloria y que la alegría de muchos de nosotros que no aspirábamos a una hectárea de tierra absolutamente. La vocación de nosotros era recuperar la tierra para los que no tenían absolutamente nada. Yo tengo actas donde se decía, la tierra recuperada es para los socios y si muere un socio es para los hijos, para que sigan disfrutando y disfrutando de su vida con nuestro territorio recuperado. Mucha lucha, mucha resistencia y mucha vocación de recuperar la tierra la logramos. Que me encanta que esta juventud conozca eso. Don Aníbal, usted nos ha hecho un recorrido por la historia de estos pueblos, importantísimo conocer el pasado para no repetirlo. Quiero preguntarle ahora por las creencias y los usos y costumbres. Cuéntenos sobre eso. Preguntándole le refresca la memoria a uno. Les decía que nosotros teníamos entre nosotros los indígenas lo que llamamos ahorita como, pero muy poquito se mienta, usos y costumbres. Los usos y costumbres en todos los sentidos, porque nosotros, habían muchos sectores todavía que hablábamos la lengua propia. Y la culpa de nosotros perder nuestra lengua fue unos misioneros. Por eso vuelvo y les repito, yo no comparto mucho con la religión católica porque nos hicieron mucho daño en nuestros usos y costumbres, en nuestras creencias, porque cuando yo tenía unos 4 años, nosotros adorábamos con nuestros indígenas, adoramos el sol, la luna, las estrellas, el aire, el agua, porque sabíamos que esa era la vida de nosotros. Y entonces nosotros no teníamos otras creencias prácticamente. Y lo que dice el compañero, la forma espiritual, esa la practicaban los mayores, pero con una vocación que nosotros íbamos bien encaminados. Pero cuando llegaron los misioneros, llegaban 3 y 4 a las comunidades a decir, los liberales son cachiporros, esos están totalmente condenados, esos están llevados por el diablo. En todas las comunidades se regaron los misioneros que venían de otros países y entonces dañaron los usos y costumbres y por eso es que nosotros, mucha parte de los antiguos, los mayores, no compartimos con mucha parte de esas religiones. Muy valioso y necesario el aporte del mayor Aníbal, que nos da un contexto histórico y político del resguardo en aquellas épocas de lucha. Escuchemos ahora, y por último, en este espacio a una voz que será vocera del futuro de la comunidad, que nos acompaña hoy en esta tulpa de saberes, y se trata de Salomé Ayala, de 3 años.
Salomé pertenece a la comunidad de Aguacatal. Es un ejemplo grandísimo de que las nuevas generaciones están presentes en estos procesos. Eso nos llena de alegría. Así es que, Salomé, cuéntanos sobre tu experiencia en La Tulpa y cuál es tu percepción del territorio. Yo me llamo Salomé Ayala, vengo de Aguacatal, voy a ser cabildante. Ese territorio voy a ser lo voy a cuidar, lo voy a transformar, lo voy a caminar en todas las partes, voy a ir a las reuniones. Por este territorio tan hermoso es lo que hay en la tierra, que vive en esta tierra todo esto, que es hermoso, bonito, que cuando el sol salga y que puedan vivir. Que no sean tristes, que sean felices, que quieran tener su vida para reunidos y las familias que viven, las casas, las flores, el sol. Todo lo que ha sido esta tierra son las cosas maravillosas que han nacido en esta tierra, que son hermosas, que son el sol, la tierra, que los dio la madre tierra, que los dio esta vida tan hermosa, que se puede transformar. Muchísimas gracias, Salomé, por tu aporte. Agradecemos infinitamente a todas las personas que hacen posibles estos espacios, a la línea de Ecosabiduría, al programa de Patrimonio Natural, al resguardo indígena Cañamomo y Loma Prieta, y a todas las mayoras y mayores que nos acompañaron con su conocimiento y sabiduría para enriquecer la palabra y dejar memoria. Gracias a quienes nos escuchan y hasta la próxima vez.